En la oscuridad de la noche, las llamas devoraban la casa como si el mismo infierno hubiera decidido castigar a Javier. El humo se alzaba en espirales hacia un cielo sin estrellas, mientras él, de rodillas en la arena, veía como el único refugio que había conocido se convertía en cenizas. A su lado, Amine, con lágrimas en los ojos, apretaba su mano, como si ese contacto pudiera salvarlo del abismo. Javier Sánchez, de 25 años, nacido en un pequeño pueblo pesquero de Cádiz, nunca imaginó que su vida daría un giro tan cruel. Había crecido bajo el sol abrasador del sur de España, con el olor a sal y redes de pesca impregnado en su piel. Su cuerpo, esculpido por años de trabajo en el puerto, era la envidia de muchos, pero su corazón guardaba un secreto que lo hacía vulnerable: amaba a los hombres. En un lugar donde las tradiciones pesaban más que el viento del Atlántico, esa verdad era un delito imperdonable. Amine El Idrissi, de 24 años, era su opuesto y su complemento. Hijo de inmigrantes marroquíes que se asentaron en Andalucía, había aprendido a navegar entre dos mundos, el de su herencia cultural y el de un país que, aunque acogedor en la superficie, a menudo lo miraba con recelo. Con su cabello rizado, ojos color avellana y una sonrisa que desarmaba a cualquiera, Amine era un faro en la tormenta de Javier. Se conocieron en una taberna del puerto, cuando Javier, agotado tras un día de trabajo, chocó con él por accidente, derramando una cerveza sobre su camiseta. La risa de Amine, espontánea y cálida, fue el comienzo de todo. Pero el pueblo no perdonaba. Los rumores sobre su relación se extendieron como el fuego en un campo seco. Los padres de Javier, devotos y aferrados a la moral de antaño, lo enfrentaron una noche. «No eres mi hijo», escupió su padre, mientras su madre lloraba en silencio. A los 22 años, Javier fue expulsado de su hogar, con una mochila y el eco de las palabras de su padre resonando en su mente. Solo su abuela, Carmen, una mujer de 78 años con el espíritu indomable de las mujeres andaluzas, abrió sus puertas para él. «El amor no es pecado, pequeño», le dijo, mientras lo abrazaba en la cocina de su humilde casa frente al mar. Carmen era un pilar en la vida de Javier. Con su cabello blanco recogido en un moño y sus manos arrugadas pero firmes, había criado a 3 generaciones con nada más que amor y voluntad. Su casa, aunque vieja y llena de grietas, era un santuario. Allí, Javier encontró la paz que el mundo le negaba. Y cuando conoció a Amine, fue Carmen quien, con una sonrisa cómplice, le dijo: «Tráelo a casa, quiero conocer al chico que hace brillar tus ojos». La vida con Amine no fue fácil, pero era suya. Pasaban las tardes paseando por la playa, escondiendo sus caricias de las miradas indiscretas. Amine, que estudiaba literatura en la Universidad de Cádiz, le leía poemas de Lorca bajo la luz de la luna, mientras Javier soñaba con un futuro donde no tuvieran que esconderse. Pero el pueblo no olvidaba. Las miradas de desprecio, los susurros en el mercado, las pintadas en la puerta de Carmen. Maricón era la palabra que más dolía, escrita en rojo como una sentencia. La tragedia llegó sin aviso. Carmen falleció una noche de invierno, mientras el viento ululaba contra las ventanas. Javier la encontró en su sillón favorito, con una sonrisa serena, como si hubiera decidido partir en paz. Su muerte dejó un vacío imposible de llenar. Pero lo peor estaba por venir. Apenas una semana después del funeral, la casa de Carmen ardió. Nadie investigó demasiado, el pueblo lo llamó un accidente. Javier sabía la verdad, era un mensaje. «No te queremos aquí». Amine, con su voz temblorosa pero decidida, le dijo esa noche en la playa: «No van a ganar. No van a apagar lo que somos». Javier, con el corazón roto pero encendido por la furia, asintió. No podían quedarse. Pero tampoco podían rendirse. Decidieron huir a Cádiz, la ciudad donde quizás podrían empezar de nuevo. Con las cenizas de la casa de Carmen aún en el aire, empacaron lo poco que tenían y subieron a un autobús, dejando atrás un pueblo que los había traicionado. En Cádiz, la vida parecía ofrecer una tregua. Encontraron un pequeño apartamento cerca del casco antiguo, donde las calles empedradas y el bullicio de los turistas ahogaban los ecos del pasado. Javier consiguió trabajo en una lonja, mientras Amine seguía sus estudios. Por primera vez, se sentían libres. Caminaban de la mano por el paseo marítimo, sin miedo a las miradas. Pero la libertad tenía un precio.
Los recuerdos de Carmen, de su casa, de todo lo que habían perdido, pesaban como anclas. Una noche, mientras compartían una botella de vino en su diminuto balcón, Amine tomó la mano de Javier. «Vamos a construir algo nuestro», dijo. «Algo que nadie pueda quemar». Javier lo miró, con los ojos brillando bajo la luz de la luna. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Pero en el fondo, sabía que el mundo no los dejaría en paz tan fácilmente. Los fantasmas del pasado, como las olas contra las rocas, siempre regresan. Cádiz era un refugio, pero no un hogar. Las calles estrechas, llenas de vida y color, no podían borrar las cicatrices de Javier. Cada noche, soñaba con el fuego, con el rostro de su padre gritándole, con la risa de Carmen que ya no escucharía nunca más. Amine, siempre atento, lo despertaba con un abrazo, susurrándole palabras que intentaban sanar lo que el mundo había roto. «Estamos juntos, Javi. Eso es lo que importa», decía, mientras acariciaba su cabello. La ciudad, con su mezcla de historia y modernidad, les ofrecía un respiro. Javier trabajaba largas horas en la lonja, descargando pescado bajo el sol abrasador. Su cuerpo, fuerte y curtido, soportaba el cansancio, pero su mente era otro campo de batalla. Los compañeros de trabajo no preguntaban mucho, pero las miradas furtivas y los comentarios a media voz le recordaban que no todos en Cádiz eran tan abiertos, como las guías turísticas prometían. Amine, por su parte, se sumergía en sus estudios. La universidad era su escape, un lugar donde podía ser él mismo, aunque a veces sentía los prejuicios de quienes veían su ascendencia marroquí como una amenaza. Una tarde, mientras caminaban por el campo del sur, con el mar extendiéndose ante ellos como un lienzo infinito, Amine detuvo a Javier. «Quiero que hagamos algo grande», dijo, con esa chispa en los ojos que siempre lo hacía soñar. «Algo que cuente nuestra historia, que le diga al mundo que no nos van a callar». Javier, intrigado, lo miró. «¿Cómo qué?» Amine sonrió. «Un libro. Escribiré sobre nosotros, sobre Carmen, sobre lo que significa amar en un lugar que te odia». La idea era audaz, casi imposible, pero Javier sintió un cosquilleo de emoción. Quizás, a través de las palabras de Amine, podrían recuperar algo de lo que les habían robado. Pero el pasado no los dejaba en paz. Una carta anónima llegó al apartamento, sin remitente, escrita con una caligrafía torpe. «No pertenecéis aquí. Volved a donde vinisteis». Las palabras eran un puñal, especialmente para Amine, que ya había lidiado con el racismo toda su vida. Javier, furioso, quiso buscar al culpable, pero Amine lo detuvo. «No vamos a pelear con fantasmas», dijo. «Vamos a demostrarles que se equivocan». Esa noche, en lugar de ceder al miedo, comenzaron a planear el libro. Amine garabateaba ideas en un cuaderno, mientras Javier, con su voz grave, recordaba las historias de Carmen, sus dichos, su valentía, su amor incondicional. El proyecto los unió aún más. Pasaban las noches escribiendo, discutiendo, riendo. Javier, que nunca se había considerado un hombre de letras, descubrió que tenía historias que contar. Hablaba de su infancia en el pueblo, de los días en que soñaba con ser marinero, de las noches en que miraba las estrellas y se preguntaba por qué se sentía diferente. Amine, con su talento para las palabras, transformaba esos recuerdos en poesía. Pero no todo era fácil. El dinero escaseaba, y las facturas se acumulaban. Javier trabajaba turnos dobles, mientras Amine sacrificaba horas de sueño para avanzar en el manuscrito. Una noche, mientras revisaban las primeras páginas, alguien golpeó la puerta con fuerza. Javier abrió, esperando encontrar a un vecino, pero en su lugar vio a Diego, un antiguo amigo del pueblo. Diego, con los ojos inyectados de rabia, escupió: «Te vimos en la playa, besándote con ese moro. ¿Crees que puedes venir aquí y hacer lo que quieras?» Javier sintió que el aire se le escapaba. Antes de que pudiera responder, Amine se interpuso, con una calma que escondía su miedo. «No te metas con nosotros, Diego. No te hemos hecho nada». La tensión era palpable, pero Diego, quizás intimidado por la firmeza de Amine, se marchó, no sin antes prometer que esto no termina aquí. El encuentro los dejó temblando. Javier, con los puños apretados, sintió la impotencia de no poder proteger a Amine como quería. Pero Amine,
siempre el más fuerte en espíritu, lo abrazó. No van a ganar, Javi. No mientras sigamos luchando. Decidieron redoblar sus esfuerzos en el libro, como si cada palabra fuera un ladrillo en la muralla que construirían contra el odio. Pero en el fondo, ambos sabían que Cádiz, aunque más amable que el pueblo, no era un paraíso. Las amenazas podían volver, y el fuego que consumió la casa de Carmen aún ardía en sus corazones. El invierno llegó a Cádiz con un frío que calaba los huesos, pero no tan gélido como el miedo que empezaba a instalarse en Javier y Amine. Las amenazas no habían vuelto desde el encuentro con Diego, pero la ciudad, que una vez les pareció un refugio, ahora se sentía como un laberinto de ojos vigilantes. Cada esquina, cada mirada, parecía esconder un juicio. Sin embargo, el manuscrito avanzaba. Amine escribía con una pasión que Javier nunca había visto, como si cada palabra fuera un acto de resistencia. Una tarde, mientras Javier descargaba cajas en la lonja, un compañero, Miguel, lo arrinconó. «Oí lo que pasó en tu pueblo», dijo, con una sonrisa torcida. «Dicen que quemaron la casa de tu abuela por tu culpa». Javier sintió que la sangre se le subía a la cabeza, pero se contuvo. «No sabes de qué hablas», respondió, con los dientes apretados. Miguel se encogió de hombros y se alejó, pero sus palabras dejaron una herida abierta. Esa noche, Javier llegó al apartamento con el rostro sombrío. Amine, que leía en el sofá, lo notó de inmediato. «¿Qué pasa, Javi?», preguntó, dejando el libro a un lado. Javier, con la voz quebrada, confesó: «Siento que todo esto es mi culpa. Si no hubiera sido como soy, Carmen seguiría viva. La casa seguiría en pie». Amine se acercó, tomando su rostro entre las manos. «No digas eso. Nunca. Carmen te amó por quien eres, y yo también. Esto no es tu culpa, es de ellos, de los que odian sin razón». Sus palabras eran un bálsamo, pero no podían borrar la culpa que carcomía a Javier. Decidieron salir a caminar, buscando el consuelo del mar. Bajo la luz de la luna, con las olas rompiendo contra el paseo marítimo, Amine le habló de su infancia en Tánger, de cómo su familia lo había aceptado a medias, siempre pidiéndole que disimulara su forma de ser. «Tú me haces sentir libre, Javi», dijo. «Por eso no podemos rendirnos». El manuscrito estaba casi terminado. Amine lo tituló El refugio de las cenizas, un homenaje a Carmen y a su casa perdida. Enviaron el borrador a varias editoriales, esperando un milagro. Mientras tanto, Javier encontró un segundo trabajo como repartidor, tratando de mantener a flote sus finanzas. Pero la ciudad no les daba tregua. Una noche, al volver a casa, encontraron la puerta del apartamento forzada. No faltaba nada, pero alguien había escrito en la pared: «Volveos a Marruecos». El mensaje, aunque dirigido a Amine, hería a ambos. Javier, furioso, quiso denunciarlo, pero Amine lo detuvo. «No van a escuchar, Javi. La policía dirá que fue un vandalismo menor. Tenemos que seguir adelante». La respuesta de una editorial llegó semanas después. Era una pequeña editorial independiente en Sevilla, interesada en el refugio de las cenizas. Querían reunirse con Amine y Javier para discutir la publicación. Era la primera buena noticia en meses, y por un momento, sintieron que el mundo podía ser justo. Viajaron a Sevilla, donde conocieron a Lucía, una editora de unos 40 años con una energía contagiosa. «Vuestra historia es poderosa», les dijo. «No solo es una historia de amor, es una historia de lucha. Queremos publicarla». Javier, que nunca había imaginado su vida en un libro, sintió un nudo en la garganta. Amine, radiante, apretó su mano bajo la mesa. Pero la alegría duró poco. Al volver a Cádiz, encontraron un nuevo mensaje, esta vez en el buzón: «Os estamos vigilando». La amenaza era más directa, más personal. Javier, que siempre había sido el protector, sintió un miedo que no podía expresar. Amine, con su calma habitual, insistió en no ceder. «Si nos callamos ahora, ganan ellos», dijo. Decidieron seguir adelante con el libro, pero tomaron precauciones, cambiaron las cerraduras, evitaron salir solos por la noche, y Amine comenzó a llevar un cuchillo pequeño en su mochila, aunque nunca lo admitió ante Javier. La publicación del libro estaba programada para el verano. Lucía les prometió una presentación en Cádiz,
algo que los llenaba de orgullo y temor. ¿Y si el pueblo se enteraba? ¿Y si las amenazas se convertían en algo más? Javier no podía evitar imaginar el fuego de nuevo, consumiendo no solo una casa, sino todo lo que habían construido. Pero Amine, con su fe inquebrantable, le recordaba: estamos escribiendo nuestra historia, Javi. Y nadie va a borrar el final. La primavera trajo a Cádiz un aire cálido y el aroma de las flores de azahar, pero para Javier y Amine, el mundo seguía siendo un campo minado. El libro estaba en imprenta, y la editorial les enviaba correos con detalles de la portada y la promoción. El refugio de las cenizas comenzaba a tomar forma, pero con cada paso hacia su publicación, las amenazas se intensificaban. Una noche, alguien arrojó una piedra contra la ventana de su apartamento, dejando un mensaje atado: no vais a durar. Javier, con el corazón acelerado, recogió los cristales rotos mientras Amine intentaba calmarlo. No podemos parar ahora, dijo Amine, aunque su voz temblaba. La presentación del libro estaba programada en una librería del centro de Cádiz, un lugar pequeño pero acogedor, con estanterías repletas de historias. Lucía, la editora, había organizado todo: carteles, invitaciones, incluso una entrevista en un periódico local. Javier, que nunca se sintió cómodo bajo los reflectores, estaba nervioso. Amine, en cambio, parecía brillar. Vamos a contar nuestra verdad, le dijo, mientras ajustaba la camisa de Javier antes del evento. Y que el mundo decida qué hacer con ella. El día de la presentación, la librería estaba llena. Había estudiantes, escritores, curiosos, y algunos rostros que Javier no reconoció pero que lo ponían nervioso. Amine habló primero, su voz clara y apasionada, contando cómo el amor y la pérdida los habían llevado a escribir. Javier, más reservado, habló de Carmen, de su fuerza, de cómo su abuela le enseñó que el amor verdadero no conoce barreras. El público aplaudió, y por un momento, todo parecía perfecto. Pero al final del evento, un hombre se acercó. Era Diego, el amigo del pueblo, con una mirada que helaba la sangre. Esto no termina aquí, Javier, susurró antes de irse. Esa noche, Javier no pudo dormir. Las palabras de Diego resonaban en su cabeza, mezcladas con el recuerdo del fuego que consumió la casa de Carmen. Amine, sintiendo su inquietud, lo abrazó en la oscuridad. No van a tocarnos, prometió. Pero ambos sabían que la promesa era frágil. Decidieron reforzar la seguridad, instalaron una alarma y evitaron las calles solitarias. La editorial, al enterarse de las amenazas, ofreció apoyo, pero no había mucho que pudieran hacer contra el odio anónimo. El libro comenzó a venderse. Las críticas eran positivas, y algunas reseñas destacaban la honestidad cruda de la historia. Pero no todos estaban contentos. En el pueblo de Javier, las noticias del libro llegaron como un huracán. Su padre, que no había hablado con él desde la expulsión, envió una carta: estás avergonzando a la familia. Vale. Javier la rompió sin leer el resto, pero las palabras ya habían hecho daño. Amine, al verlo destrozado, decidió que era hora de contraatacar. Propuso una gira de presentaciones en otras ciudades andaluzas: Sevilla, Málaga, Granada. Si quieren silenciarnos, que lo intenten en cada rincón de España, dijo. La gira fue un éxito, pero agotadora. En cada ciudad, encontraban aliados, jóvenes que se identificaban con su historia, activistas que los abrazaban, lectores que lloraban al escucharlos. Pero también encontraban resistencia. En Málaga, un grupo de manifestantes interrumpió una presentación, gritando insultos. Javier, que siempre había sido el fuerte, sintió que sus rodillas temblaban. Amine, con su valentía habitual, tomó el micrófono y dijo: podéis gritar, pero no vais a apagar nuestras voces. El público aplaudió, pero la tensión seguía creciendo. De vuelta en Cádiz, recibieron una noticia inesperada. La editorial quería llevar el libro a una feria internacional en Madrid. Era una oportunidad enorme, pero también un riesgo. Madrid era un escenario más grande, donde su historia estaría expuesta a un público inmenso y a más odio. Javier dudaba, pero Amine, con su fe inquebrantable, lo convenció. Vamos a mostrarle al mundo quiénes somos, Javi. Por Carmen, por nosotros, por todos los que no pueden hablar. Con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza, Javier asintió.
Pero en el fondo, sabía que el pasado siempre encontraba la forma de alcanzarlo. Madrid era un torbellino de luces, ruido y posibilidades. La Feria del Libro lo recibió con los brazos abiertos, pero también con la presión de un escenario desconocido. Javier y Amine, vestidos con camisas sencillas pero elegantes, se pararon frente a una multitud más grande de lo que jamás habían imaginado. Amine, con su carisma natural, habló con pasión sobre el refugio de las cenizas, mientras Javier, más callado, observaba al público, buscando rostros que pudieran ser una amenaza. La respuesta fue abrumadora: aplausos, lágrimas, abrazos de desconocidos que se sentían tocados por su historia. Por primera vez, Javier sintió que su dolor había valido la pena. Pero el éxito no venía sin sombras. En las redes sociales, los comentarios sobre el libro se dividían entre elogios y ataques. Algunos llamaban a Javier y Amine héroes, otros, pecadores. Un blog anónimo, creado por alguien que parecía saber demasiado, publicó detalles de su vida en el pueblo, incluyendo rumores sobre el incendio. Los maricones que quemaron su propia casa para hacerse las víctimas, decía una publicación. Javier, al leerlo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Amine, más pragmático, insistió en ignorarlo. La verdad está en el libro, Javi. No en sus mentiras. La feria terminó con una oferta inesperada: una productora quería adaptar El refugio de las cenizas al cine. Era un sueño que ninguno de los dos había considerado, pero también un riesgo. Una película los expondría aún más, y las amenazas, que habían disminuido en las últimas semanas, podían volver con más fuerza. Lucía, la editora, los animó a aceptarlo, pero les advirtió: esto va a ser grande, pero también va a doler. Javier, que aún luchaba con la culpa por la muerte de Carmen, no estaba seguro. Amine, sin embargo, veía la película como una forma de honrarla. Ella querría que siguiéramos luchando, le dijo. De vuelta en Cádiz, la vida parecía más ligera, pero no por mucho tiempo. Una noche, mientras caminaban por el casco antiguo, un grupo de hombres los siguió. Javier, con su instinto protector, tomó a Amine del brazo y aceleró el paso. Los hombres los alcanzaron en un callejón, y uno de ellos, con una voz cargada de odio, gritó: «Os vais a arrepentir de venir aquí». Antes de que Javier pudiera reaccionar, Amine sacó el cuchillo que llevaba en su mochila. «No nos toquéis», dijo, con una firmeza que sorprendió a todos, incluido Javier. Los hombres, quizás intimidados, se retiraron, pero el incidente dejó a ambos temblando. Esa noche, en el apartamento, Javier explotó. «No puedes andar con un cuchillo, Amine, y si te pasa algo, no puedo perderte». Amine, con lágrimas en los ojos, confesó: «Tengo miedo, Javi. Pero no voy a dejar que nos aplasten». Fue la primera vez que Javier vio a Amine tan vulnerable, y eso lo destrozó. Decidieron buscar ayuda. Contactaron a una organización LGBT en Cádiz que les ofreció apoyo legal y emocional. Por primera vez, no estaban solos. La productora envió un guión preliminar para la película, y Javier y Amine pasaron días revisándolo. Era fiel a su historia, pero también crudo, mostrando el dolor y la belleza de su amor. Mientras trabajaban en las correcciones, recibieron una noticia devastadora: el padre de Javier había muerto. La carta de su madre, breve y fría, decía que no era bienvenido en el funeral. El golpe fue brutal. Javier, que había guardado la esperanza de una reconciliación, se derrumbó. Amine, con su fuerza habitual, lo sostuvo, pero también estaba agotado. «¿Cuándo va a parar, Javi? ¿Cuándo nos dejarán en paz?», preguntó, con la voz rota. La respuesta llegó en forma de una invitación. Una organización internacional quería que presentaran El refugio de las cenizas en un festival en Barcelona. Era una oportunidad para llevar su historia más allá de España, pero también un recordatorio de que el mundo seguía observándolos. Con el corazón pesado pero decidido, Javier asintió. «Por Carmen», dijo. Amine sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Por nosotros». Barcelona era una explosión de vida, un contraste vibrante con la tensión que Javier y Amine habían vivido en Cádiz. El Festival Internacional los recibió con una energía que los abrumó: banderas arcoíris, música, y personas de todo el mundo celebrando la diversidad. Por primera vez, se sintieron parte de algo más grande.
Presentaron El refugio de las cenizas en un auditorio lleno, y la ovación al final los dejó sin palabras. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, se acercó a Javier después de la charla. Gracias por contar tu historia, dijo. Mi hijo nunca tuvo el valor de hacerlo. Javier, emocionado, solo pudo abrazarla. Pero incluso en Barcelona, el pasado los alcanzó. Un correo anónimo llegó a la organización del festival, acusando a Javier y a Mine de promover la inmoralidad. La organización lo descartó como un ataque sin fundamento. Pero el mensaje incluía detalles personales que solo alguien cercano podía saber: el nombre del pueblo de Javier, la dirección de la casa de Carmen, incluso el apodo que ella le daba de pequeño. Javier, aterrado, comenzó a sospechar que alguien de su pasado los seguía. Amine, tratando de mantener la calma, insistió en no ceder. No vamos a vivir con miedo, Javi. No otra vez. La productora avanzaba con la película, y les pidieron viajar a Madrid para conocer al director, un hombre joven y apasionado que había quedado cautivado por su historia. Durante la reunión, hablaron de cómo la película no solo contaría su amor, sino también el dolor de ser rechazados por sus familias y comunidades. Javier, que aún lidiaba con la muerte de su padre, encontró consuelo en el proceso creativo. Por primera vez, sintió que su historia podía sanar a otros. Pero la paz duró poco. Al volver a Cádiz, encontraron su apartamento destrozado. Los muebles estaban volcados, los libros de Amine rasgados, y en la pared, pintado en negro, un mensaje: os encontraré. Esta vez, no podían ignorarlo. Llamaron a la policía, pero la respuesta fue tibia: sin pruebas, no hay mucho que hacer. La organización LGBT les ofreció un lugar seguro donde quedarse, un pequeño piso en las afueras de Cádiz. Aunque agradecidos, Javier y Amine sentían que estaban huyendo de nuevo. En el nuevo piso, Amine comenzó a mostrar signos de agotamiento. Las ojeras marcaban su rostro, y su sonrisa, antes tan brillante, se desvanecía. Javier, preocupado, intentó hablar con él, pero Amine lo esquivaba. Una noche, mientras compartían una cena sencilla, Amine confesó: a veces pienso que sería más fácil si no estuviéramos juntos. No por mí, Javi, sino por ti. No quiero que sigas sufriendo por mi culpa. Javier, con el corazón roto, tomó sus manos. Tú eres lo único que me mantiene en pie, Amine. Si te pierdo, no hay nada más. Fue un momento de vulnerabilidad cruda, pero también de amor puro. Decidieron seguir adelante con la película, usando el dolor como combustible. La organización LGBT les conectó con un abogado que los ayudó a presentar una denuncia formal por las amenazas. Aunque no esperaban mucho, era un paso hacia la justicia. Mientras tanto, el libro seguía ganando lectores. Recibieron cartas de personas de toda España, contando cómo el refugio de las cenizas les había dado esperanza. Una carta, escrita por un chico de 17 años, decía: gracias por mostrarme que puedo ser quien soy. Javier lloró al leerla, sintiendo que, por primera vez, su lucha tenía un propósito más grande. Pero el peligro no desaparecía. Una noche, mientras volvían al piso, un coche los siguió lentamente. Javier, con el corazón acelerado, tomó a Amine de la mano y corrió hacia el edificio. El coche se detuvo, pero nadie salió. Fue un recordatorio de que, aunque habían encontrado aliados, el odio seguía acechándolos. En el silencio de la noche, Javier y Amine se prometieron no rendirse. Por Carmen, dijo Javier. Por nosotros, respondió Amine. Pero ambos sabían que el camino hacia la paz estaba lleno de sombras. El rodaje de la película comenzó en Cádiz, transformando las calles que Javier y Amine conocían también en un set de grabación. Ver su vida reflejada en actores, en cámaras, en guiones, era surrealista. El director, Alejandro, los incluía en cada decisión, asegurándose de que la historia fuera fiel. Pero el proceso era agotador. Cada escena que recreaba el incendio de la casa de Carmen abría heridas que Javier creía cerradas. Amine, siempre su ancla, lo sostenía en los momentos más oscuros, pero él también estaba al límite. Las amenazas no cesaban. Durante el rodaje, alguien dejó un paquete en el set con una nota: parad esto o pagaréis. La productora reforzó la seguridad, pero el miedo se filtraba en cada rincón. Javier comenzó a tener pesadillas, viendo el rostro de Diego en cada sombra.
Amine, aunque lo ocultaba, también estaba afectado. Una noche, mientras revisaban el guión en el piso seguro, Amine confesó: a veces pienso que no merezco esto. Javi, Que tú estarías mejor sin mí. Javier, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza. Tú eres mi hogar, Amine. No hay nada sin ti. La organización LGBT los conectó con un grupo de activistas que organizaron una marcha en Cádiz para apoyar la película y su mensaje. Cientos de personas se reunieron, con pancartas que decían amor es amor y no al odio. Javier y Amine, al frente de la marcha, sintieron una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Por primera vez, no estaban solos. Pero en la multitud, Javier reconoció un rostro: su madre. Estaba al fondo, con los ojos llenos de lágrimas, pero no se acercó. Javier quiso correr hacia ella, pero algo lo detuvo. Quizás algún día, susurró Amine, apretando su mano. El rodaje terminó, y la película estaba programada para estrenarse en otoño. La expectación era enorme, pero también el miedo. Los mensajes de odio en las redes sociales se multiplicaban, y algunos mencionaban detalles del incendio que solo alguien del pueblo podía saber. Javier comenzó a sospechar que Diego estaba detrás de todo, pero no había pruebas. Decidieron contratar a un detective privado, recomendado por la organización LGBT. El detective, un hombre serio pero comprensivo, prometió investigar. Días después, confirmó que Diego había estado en Cádiz varias veces, siguiendo sus movimientos. Pero no había pruebas suficientes para denunciarlo. La premiere de la película fue en Madrid, en un cine abarrotado. Javier y Amine, vestidos con trajes sencillos pero elegantes, subieron al escenario tras la proyección. La ovación fue ensordecedora. Por un momento, sintieron que habían ganado. Pero al salir del cine, un grupo de manifestantes los esperaba, gritando insultos. La seguridad los escoltó rápidamente, pero una piedra rozó el brazo de Amine, dejando un corte superficial. En el coche, Javier, temblando de rabia, juró protegerlo. Amine, con una calma que escondía su dolor, dijo: no van a ganar, Javi. No mientras sigamos juntos. El detective llamó días después con noticias. Había encontrado pruebas de que Diego estaba involucrado en el incendio de la casa de Carmen. Un testigo, un vecino del pueblo, había visto a Diego cerca de la casa la noche del fuego. Con esas pruebas, presentaron una denuncia. La policía, aunque lenta, comenzó a investigar. Para Javier, era un paso hacia la justicia, pero también un recordatorio de todo lo que habían perdido. Amine, con su optimismo herido pero intacto, le dijo: esto no borra el pasado, pero nos da un futuro. La película fue un éxito, proyectada en festivales internacionales y aclamada por su honestidad. Javier y Amine comenzaron a recibir invitaciones para hablar en eventos, convirtiéndose en símbolos de resistencia. Pero el peso de la lucha los agotaba. Una noche, en el piso seguro, Javier le propuso algo a Amine: vámonos, amor. A otro país, a otro continente. Donde podamos empezar de cero. Amine, con los ojos brillando, asintió. Por Carmen, por nosotros, por todos los que vendrán después. Pero antes de partir, sabían que debían cerrar un capítulo más. El juicio contra Diego fue un torbellino de emociones. La sala, fría y silenciosa, contrastaba con el calor de Cádiz que Javier y Amine llevaban en la piel. El testigo, un anciano que apenas podía hablar sin temblar, confirmó haber visto a Diego rociando gasolina alrededor de la casa de Carmen. Diego, con el rostro endurecido, no mostró arrepentimiento. Cuando el juez lo declaró culpable, Javier sintió un alivio que no esperaba, pero también un vacío. La justicia no devolvería a Carmen, ni su casa, ni los años perdidos. Amine, a su lado, apretó su mano. Es un comienzo, Javi. Un comienzo. La película, mientras tanto, seguía resonando. Fue nominada a varios premios, y Javier y Amine fueron invitados a festivales en Londres, Berlín y Nueva York. Cada viaje era una mezcla de triunfo y cansancio. En Nueva York, una noche, mientras paseaban por Central Park, Amine se detuvo y sacó un anillo del bolsillo. No sé si es el momento, ni el lugar, dijo, con la voz temblorosa, pero quiero pasar el resto de mi vida contigo. Javier, con lágrimas cayendo por sus mejillas, aceptó.
Se casaron en una ceremonia sencilla en Cádiz, rodeados de amigos de la organización LGBT y de Lucía, la editora que había creído en ellos desde el principio. La madre de Javier no asistió, pero envió una carta: no entiendo tu vida, pero espero que seas feliz. Era poco, pero para Javier, era un paso. Decidieron mudarse a Lisboa, buscando un nuevo comienzo. Portugal, con su aire progresista y su calma, les ofrecía una oportunidad de sanar. Encontraron un pequeño apartamento cerca del río Tajo, donde Amine comenzó a escribir un segundo libro y Javier trabajaba en un taller de carpintería, un oficio que le recordaba las tardes con su abuela, tallando madera en su patio. La vida no era perfecta, pero era suya. Las amenazas quedaron atrás, aunque las cicatrices permanecían. Una noche, mientras miraban el río desde su balcón, Javier tomó la mano de Amine. ¿Crees que Carmen estaría orgullosa?, preguntó. Amine sonrió, con esa luz que nunca se apagaba del todo. Ella está con nosotros, Javi. En cada palabra, en cada paso que damos. Y en ese momento, bajo las estrellas, sintieron que habían encontrado su refugio, uno que nadie podría quemar. El impacto del refugio de las cenizas siguió creciendo. Escuelas comenzaron a usar el libro en talleres sobre diversidad, y la película inspiró a otros a contar sus historias. Javier y Amine, ahora casados, se convirtieron en faros para quienes aún luchaban en la oscuridad. Pero nunca olvidaron el precio de su libertad, el amor de Carmen, la casa perdida, las heridas que aún dolían. Su historia, escrita en cenizas, se convirtió en un testimonio de resistencia, amor y humanidad. Y aunque el mundo seguía siendo un lugar imperfecto, ellos sabían que, juntos, podían enfrentarlo todo.